Para esta oportunidad y con esta pequeña introducción, quiero presentar al señor Carlos Caballero Velázquez, del Grupo Enfoque, quien nos acompaña en una entrevista muy importante, porque queremos tocar los temas de transporte, porque en pocos días va a funcionar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, y quisiéramos saber cuál es su opinión de varios aspectos de lo que los usuarios quieren y de los que los operadores deberían estar pensando en hacer. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas noches. Buenas noches, Lucho. Bueno, a tu a mi entera disposición. Así bueno, es. has podido apreciar este tema de la bestia de Petituar, has visto la entrevista que hemos hecho al arquitecto Pereda, como también al señor Flores de Transitemos, y todos nos presentan buenos proyectos, diríamos así, pero nadie me ha hablado del concepto de ciudad. ¿Qué ciudad queremos nosotros y qué tipo de movilidad necesitan los usuarios? Porque hoy en día hay una variedad, pues desde una mototaxi hasta un bus articulado, pasando por la minivan, combis, buses, etcétera, etcétera. ¿Qué modelo de ciudad necesitamos tener? No, partamos del hecho que el transporte, especialmente el transporte urbano, es el reflejo, es una imagen de la ciudad en la cual opera. Si tenemos un transporte desordenado, evidentemente que tenemos una ciudad desordenada. Y es cierto, la ciudad crece de hace muchísimos años, desde que empezaron las primeras invasiones, hace muchísimos años, desde que empezó la migración rural hacia Lima, hace muchísimos años, el crecimiento ha sido absolutamente caótico y desordenado. Imagen y semejanza de eso es el transporte urbano. O sea, que no ha habido una planificación. No ha habido una planificación. O sea, que las calles y las avenidas y lo que llamemos vía de evitamiento y panamericanas no están acordes a la realidad de antes, ahora en estos momentos. Con decirte que la panamericana ya es una vía urbana, ya necesitamos, al igual que hay en la zona en el sur, la zona de Chincha, en el norte, en la zona de Huacho, una vía panamericana que circunscriba las ciudades. Aquí no, aquí la panamericana, que en el momento cumplió su función, ahora es una vía urbana. Pero digamos, pero esta planificación se supone que la autoridad ha tenido que haber estado evaluando. Antes había el Instituto Metropolitano de Lima, si no me equivoco. De planificación. De planificación, y hoy día ¿existe o no existe? Sí existe, pero no se siente. Tenemos un centro de planeamiento estratégico, el CEPLAN. Ya. Tampoco existe. Y si generan iniciativas, definitivamente tenemos un grave problema con la clase política que maneja el país, que también se refleja a nivel de las municipalidades. Ejemplo, se hizo un intento bastante interesante de reforma de transporte en la gestión de la señora Susana Villarán. Ya. Vino Castañeda y desmontó todo lo que pudo desmontar, desandó todo lo que se había andado. Y así crece la ciudad, definitivamente que no. Reflejo de eso también es el transporte que tenemos. En resumen, si nosotros queremos cambiar el transporte de la ciudad, tenemos que cambiar el concepto de ciudad. El concepto moderno de ciudad ya no es la modernidad. El concepto moderno de ciudad es de ir construyendo ciudades sostenibles. Teniendo ciudades sostenibles, recién podemos aspirar a movilidad urbana sostenible. Caso contrario es imposible. Y esta reforma de transporte que estamos comentándola casi en todos nuestros programas, ¿cuál es tu opinión sobre ese tema? Primero, que la reforma es un fenómeno que se dio del año 93 como un acto reflejo a la liberalización del transporte urbano que promulgó el gobierno de Fujimori el año 92, el famoso decreto legislativo 651. Cuando entraron todos los vehículos pequeños. No, definitivamente otro concepto de ciudad. Hicieron del transporte el colchón del desempleo. Se hizo un ajuste al aparato estatal y la gente que tenía algunos recursos se fue a CLAE y perdió todo. Otros que tuvieron mayor suerte compraron su combi y entraron a un servicio donde era libre ingresar. La municipalidad reacciona, organiza un proceso de licitación sin mayor experiencia y un proceso que duró
hasta casi entrado el año 2000. Ese fue, digamos, el primer intento de reforma de transporte. Vinieron los estudios de la YAICA, más estructurados, como dice el gerente de Transitemos, se generó la necesidad de que Lima cuente con sistemas masivos más allá del bus. Se generó también alternativa para los buses y ahí está, quedó, ha servido como referencia. Eso de allí no fue tomado durante las 2 primeras gestiones, por ejemplo, del señor Luis Castañeda, para nada. Hubo un primer intento con el finado Andrade, un primer intento de hacer el metropolitano, lo que es el metropolitano. Ya. Tenga presente que Castañeda gana las elecciones proponiendo trenes urbanos, y ante la viabilidad de los trenes urbanos no le quedó otra cosa que los buses, y puso en práctica lo que es el metropolitano, con todos sus defectos, más defectos que virtudes, en el proceso de implementación. De ahí vino Susana Villarán, ¿no? Vino Susana Villarán, que como correctamente, nuevamente repito, señala el gerente de Transitemos, el equipo de Susana, no sé si fue el equipo de Gustavo Guerra García, toma las propuestas de la YAICA e implementa lo que después se llamó los corredores complementarios. Claro que hay que reconocer que la primera vez que la autoridad hablaba de un sistema completo. Teníamos no solamente el tren, teníamos el metropolitano, los corredores complementarios, las rutas de integración, etcétera. Había toda una estructura jerárquica de transporte. Y en esa época, ¿la población de cuánto estábamos hablando de habitantes más o menos? No hace poco, estamos hablando del año 2010 a 2014, es decir, más o menos, algo menos de 1 millón de habitantes, menos lo que hay ahora. Ahora estamos sobre... En Lima, sobre los 9 millones y en el Callao casi 1 millón. En total, Lima y Callao ya superamos los 10 millones. Y al superar los 10 millones ya no podemos llamarnos metrópoli. Ya somos una megalópolis, que ya tiene otro tratamiento. Es una ciudad inmensamente grande. Pero pareciera que eso el Callao no lo entiende, o siempre han mantenido una relación distante con el tema del transporte. El tema del transporte urbano, cuando constitucionalmente se le otorga la competencia a las municipalidades, estas no estaban preparadas para poder administrar algo tan importante como que es el sistema sanguíneo de la ciudad. Como que, por ejemplo, nunca estuvieron preparados para manejar la educación. ¿Te puedes imaginar la educación básica regular en manos de las municipalidades? Indudablemente que no. Ese nivel de no preparación lo tuvieron y constitucionalmente se le entregaron a las municipalidades. Esa fue la consecuencia. No teníamos municipalidades preparadas ni presupuestal, ni económica, ni en términos de recursos humanos. Y en el tiempo tampoco lo han hecho, porque se generó condiciones para sistemas de corrupción que son reconocidos por todos. Claro, se notan ahora, pues, ¿no? Pero la población limeña, cuando se comenzaron a implementar el sistema masivo a través del metropolitano, como le llaman el COSAP 1, pensamos que esto iba a ser pues realmente pues la última maravilla, todo el mundo estaba contento y feliz. Tú que has tenido esa experiencia, ¿qué podrías decirnos sobre ese tema? Es que la idea no era hacer un COSAP, por eso viene COSAP 1, había un COSAP 2, un COSAP 3, un COSAP 4, al igual que el sistema de trenes. O sea, ¿no se había contemplado los corredores? Sí, se había pensado ya en un segundo COSAP y se estaba pensando en un tercero. Pero es que uno solo no iba a resolver el problema. Tiene que haber sistemas mecanismos de movilidad que sean transversales a la ciudad. Y tiene que haber en diferentes direcciones. Mínimo un ASPA. Claro. Norte, sur, este, oeste. ¿No es cierto? El norte-sur se dio, el este-oeste no se dio. El norte-sur puede tener variaciones, tampoco se dieron. ¿Y esta implementación de los corredores ha sido parte entonces de ese no cumplimiento de haber pasado con el COSAC 2 y el COSAC 3? ¿O estaba comprometido también los consorcios? En todos los procesos hay que entender que yo reconozco el mérito de los operadores de transporte, las empresas de transporte, de apostarle al cambio, y le han apostado de manera muy consecuente, no todos evidentemente,
Porque hay un grado, hay un degradé de empresarios, ¿no? Empresarios muy estructurados, y permíteme dar algunos nombres, como por ejemplo de Tool 4, una empresa que tiene 370 buses, que tiene un sistema de operación muy interesante, tiene una forma de comunicarse con sus usuarios muy interesante. Una empresa chiquitita como el Urbanito, por ejemplo, que no maneja más de 25 vehículos y tiene tarjeta propia de recaudo, aunque a Edgardo no le gusta hablar del tema de recaudo, ¿no? Pero que existen y que son los que han ido motorizando la participación en estos procesos de reforma. El problema no ha estado allí, el problema ha estado en los conceptos, cómo se ha ido aplicando esta reforma de transporte, diversas reformas de transporte a lo largo del tiempo. Y las últimas gestiones que han sido muy criticadas, como el alcalde Castañeda recientemente, y bueno, el inicio del trabajo de la señora Susana Villarán, ¿hubo mesas de trabajo? ¿Habían reuniones constantes con los operadores? ¿Cómo viste ese tema tú? Hay que reconocer que Susana Villarán no pensaba ganar. Creo que todos somos conscientes que ganó porque tenía la suerte a su lado. Yeah. ¿Correcto? Yo tuve la oportunidad de conversar en un momento determinado con algunos regidores. Ellos pensaban colocar de 10 a 12 regidores, pero no pensaban ganar. Y el primer año se pasaron tratando de implementar, y creo que hicieron un buen trabajo, pero lógicamente lo que se hace de manera rápida y de última hora tiene el gran problema de no ser muy completo. Correcto. Implementaron la reforma de transporte, generaron una mesa de trabajo, cosa que no ha ocurrido en ninguna otra gestión. Claro que pusieron a todo el mundo allí. O sea, ¿qué sentido hace una mesa de trabajo donde estén las empresas grandes, las empresas medianas, las empresas pequeñas, que estén los propietarios individuales, que estén los choferes representados? Evidentemente iba a ser una olla de grillo, pero a pesar de eso se avanzó. Y en el caso de los usuarios, ¿quién estuvo en representación de los usuarios? Que yo recuerde, no hubo una voz representativa. Seguramente los invitaron, no me consta. Yo estuve, creo que en el 99% de las reuniones de la mesa técnica de transporte, y no recuerdo haber escuchado ninguna intervención de algún representante de los usuarios. No sé si fueron invitados o no, no me consta. Pero podría haber estado Indecopio o la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como por la parte civil, o como los usuarios, ¿o no? O representantes de la sociedad civil también, los organismos que defienden los intereses de los usuarios. Lo importante es que se sumen todas las voces. Claro. Pero en ese caso estamos hablando de un hecho histórico, ¿no es cierto? No recuerdo que de repente se convocó o no fueron, no me consta. O sea que, digamos, quien abrió el diálogo, o sea, mejor dicho, los transportistas y los conductores sabían lo que venía, en pocas palabras. Bueno, personalmente me encargué de decirles que lo que venía, porque la autoridad tampoco le dijo qué es lo que se venía. Correcto. La primera voz de alerta de que todo lo que se estaba ofreciendo no se podía cumplir con simples autorizaciones, sino a través de mecanismos de licitaciones públicas, fui yo. Y me generaron un montón de críticas. Claro, por decir las cosas transparentemente, me imagino, ¿no? De frente, en directo, como se dice. Por ejemplo, Drañi Montero presentó una iniciativa privada para la administración del sistema de recaudo de los corredores complementarios. Le mencioné a las autoridades en su momento que eso era imposible, ni siquiera debió haber sido admitida, porque según la ordenanza que crea el CIT, tenía que tener un proceso de licitación pública. Y lo tuvieron que dejar de lado y después convocar a la licitación pública. Ahora me sorprende grandemente que el nuevo presidente de ProTransporte, nuestro amigo Pereira, esté diciendo, ya tenemos el tema de recaudo resuelto. El que estaba operando recaudo del metropolitano va a operar el recaudo del sistema de corredores complementarios. Mi pregunta es muy simple. ¿Y en qué momento se dio la licitación pública, que ese es un mandato de la norma? Claro, o sea, en directo. Una aplicación en directo. No lo sé. ¿Y habrían posibilidades de un mejor postor en ese sentido? Para eso están los procesos de selección, para eso están las licitaciones. Ganará el mejor. No siempre, si no veamos la línea 2 del metro, donde ganó el único que se quedó, que no fue definitivamente, a la luz de todos los comentarios, el mejor. Bueno, me imagino que eso va a ser muy cuestionado, ¿no?
bueno, ya lo van a demandar, ¿no? Por incumplimientos contractuales. Perfecto. Y en este caso también tengo entendido que tú has organizado la coordinadora de consorcios cuando ya comenzó los procesos de licitaciones. Sobre esa experiencia, ¿qué me podrías decir? Te voy a juntar dos experiencias en una. La primera fue la del Metropolitano. Ya. Creo que estructuramos uno de los mejores postores. Logramos juntar, reunir, convocar, creo que a las empresas más grandes de la ciudad. A pesar de eso, el requisito indispensable de la licitación fue que el postor cuente necesariamente con un socio técnico. Ya. A pesar que le decíamos al doctor Castañeda, doctor Castañeda, ¿para qué necesitamos un socio técnico si lo podemos contratar? ¿Para qué lo necesitamos dentro de la organización si lo podemos contratar? ¿Para qué le vamos a dar el 40% del capital social si lo podemos contratar? No sé qué pasó, no sé qué intereses hubieron, se quedaron y lógicamente la capacidad económico-financiera del socio técnico, todos sabíamos que más a la corta que a la larga iban a quedándose con negocio. En el caso de corredores complementarios, más que una necesidad de socio técnico, hubo la necesidad de un socio financiero, por la propia debilidad de las empresas, que es donde tienen que concentrar sus esfuerzos ahora. Y pasamos de los socios técnicos a los socios financieros, en este caso los proveedores de vehículos. Pegaco en su momento, que respaldó la corredora complementaria, y Modasa, que fue la que finalmente se quedó con una buena cantidad de operaciones, no porque haya querido quedarse. El know-how, el core business de Modasa no es la operación, sino veamos los resultados de esa nueva operación. Ellos, su negocio es la venta de la producción y la venta de buses. Ellos no están preparados, no tienen la experiencia para poder manejar la operación cotidiana de los buses en un sistema más aún con relativas dificultades, ¿no es cierto? Entonces, en ese contexto nosotros armamos una propuesta masiva. Ten presente que el Metropolitano, cuando fue convocado, teníamos la expectativa de atender entre el 3 y el 5% de la demanda de la ciudad. Entonces no requeríamos una organización grande. Cuando se convocó el sistema de corredores complementarios, la idea era operar el 55% de la demanda de la ciudad. Es decir, la gestión de la alcaldesa Susana Villarán fue quizás el mayor esfuerzo que ha habido en la historia de este país para poder organizar el transporte de la ciudad. Puso en licitación en un solo acto, de manera simultánea, el 55% de la demanda. Evidentemente, el sentido común nos dijo, tenemos que formar una organización que vaya al compás de eso. Y logramos juntar a 33 empresas, de todos los tamaños, de todos los conos, y fíjate, de las 49 paquetes de rutas se lograron concesionar 38, y de las 38 nos adjudicamos 12. Más del 30% de los paquetes adjudicados. No nos adjudicamos más porque ya no tuvimos más flota. Es más, te comento como anécdota, nos sobraron dos cartas fianza. ¿Así? Que lo tuvimos que devolver a nuestro proveedor. Muy interesante es el tema de esto de las licitaciones. Y ahora, ¿cómo ves el próximo proceso de licitaciones? Y creo que ya lo ha anunciado el gerente de Protransporte, ¿no? Que va a haber las nuevas licitaciones. No, es que la ley lo marca de esa manera. El ATU o la ATU tiene la función de administrar dos tipos. El sistema de transporte terrestre es dividido en dos. El transporte regular, donde todos las modalidades o submodos de transporte regular van a ser considerados dentro del sistema integrado de transporte. Y para incorporarse al sistema integrado de transporte debe de contar con una concesión. O sea, dentro de la nueva lógica, no hay manera de que opere una empresa, una ruta, si es que no ha accedido a través de un proceso de licitación pública, que es la única manera, el único medio para poder acceder a las concesiones. Y el transporte, que es el especial, donde está el taxi, está el transporte turístico, el transporte de trabajadores, eso va a ser otorgado a través de autorizaciones.
Ok, bueno, yo creo que hay muchos temas que tratar en esto del transporte urbano. Vamos a dejar para una próxima el tema de la ATU, que es algo que recién va a funcionar a partir del próximo mes. Y te invito indudablemente para que estés en una mesa de diálogo con los expertos y los asesores para ver si realmente es viable este tema. Sí, yo te agradezco que me hayas permitido hacer una remembranza de lo que pasó y creo que en la práctica se ha convertido en un paso previo para poder enfrentar un tema bastante difícil. Yo creo que la directiva de ATU, por ahí se rumorea que el presidente de la Autoridad Autónoma de Tren Eléctrico, señor Ugaz, va a presidir la ATU. No la va a tener fácil. Yo creo que si la ATU pone las antenas en funcionamiento, empieza a escuchar a quienes de una u otra manera hemos vivido la experiencia de los últimos 25 años. Claro. Personalmente me incorporé a este el año 2000, en 1992, imagínate, que algo podemos decir, algo podemos aportar. Ok, muchas gracias. La televisión, el tiempo es corto, así que muchas gracias por la entrevista y como te digo, estás invitado para la próxima Gracias a ti, entrevista y veremos el tema del ATU, pero con varios asesores para ver cuál es el concepto que al cual vamos a tomar. Encantado. Bueno, nos vamos a la pausa y retornamos con lo último del programa, En Fierros y Cueros.